Buenos días, hermanos. Bueno, es un placer estar hoy aquí compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Seguimos hablando sobre las parábolas y, como lo hemos titulado, los secretos del reino. Creo que las parábolas, que son aquellas historias que tienen que ver con la vida cotidiana, pero con enseñanzas del reino de Dios, son importantes para nuestra vida y debemos siempre estar reflexionando en ellas. Si es primera vez que las escuchas, te invitamos al canal de YouTube de la iglesia. Ahí podrás ver toda la serie que llevamos hasta ahora. Hoy vamos a estar viendo una interesante, una un poco larga, pero que tiene enseñanzas muy importantes. Quiero comenzar a leerla para que la que tengamos en mente, vayamos familiarizándonos con la historia, y una vez que la tengamos vamos a ir desgranando poco a poco qué quiso decir Jesús con esta parábola. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y lo van a tener en la pantalla por si no tienes la Biblia en tu mano. La tienes aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Bueno, un poco larga la historia, pero muy interesante. Ahora, en el mundo de las parábolas que nos estamos moviendo esta semana, tal vez encontramos 2 tipos de parábolas, las fáciles y las difíciles. Hay unas fáciles porque Jesús explica claramente el significado para la iglesia, por lo cual se vuelve más sencillo para el que por lo menos está aquí arriba poder explicar a toda la iglesia lo que Jesús ya está diciendo allí. En cambio, las difíciles son las que encontramos como esta, donde hasta ahí llega la historia y Jesús no da una explicación más profunda sobre la palabra. No dice: esta parábola quiere decir esto. No sé si has leído alguna de las parábolas fáciles, por ejemplo, la del sembrador. No sé quién ha leído la parábola del sembrador que va tirando semillas y sembrando. Jesús explica: esta parábola quiere decir esto, esto y esto. Pues es sencilla, hay un poquito de entender porque ya Jesús lo explica. En cambio, cuando hicieron la repartición de las prédicas, ¿verdad? Pablo, que estuvo ahí repartiendo qué se iba a predicar, me tocó la difícil. Me puso: Gustavo, va a predicar la difícil, agarra ya. Entonces hoy tenemos las difíciles. Ahora, aunque se torna difícil poder explicar un poco más la parábola, creo que la enseñanza que Jesús quiere dar es importante no solo para las personas que están en ese tiempo, sino para nosotros. Y gracias a Dios, gracias a Jesús, nos puede dar un poco de pista sobre qué quería decir en esta parábola. Si recuerdas el versículo, el primero que comenzamos, que es el 11, decía: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Aquí está la primera pista, hermano, y es
la multitud escuchaba y como se acercaba a Jerusalén, les contó una historia. ¿Para qué? Para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Ahora, ¿qué está pasando? Pues Jesús ya está llegando a la parte final de su ministerio. Sabemos que cuando entra a Jerusalén es cuando va a ser crucificado, cuando se va a entregar a la humanidad. Pero los israelitas tenían en su mente algo muy importante y ellos que estaban esperando la llegada del Mesías. Jesús se había presentado en diferentes maneras como el Mesías del pueblo de Israel. Había sido identificado por muchas personas, por multitudes, de que podría ser el Mesías. E incluso los fariseos conocían sobre esto porque querían también matarlo por querer ser el Mesías o querer ser Dios en algunos sentidos. Ahora, esta idea mesiánica que tenía el pueblo de Israel era que el Mesías debía y tenía que liberarlos del yugo en el que se encontraba en ese momento. En este momento de la época de Israel se encontraba bajo el yugo romano. ¿Y qué querían ellos? Que el Mesías los pudiese liberar, que el Mesías pudiese establecerlos otra vez como un reino, como el reino de David que tenían en sus mentes, un reino que podría ser independiente, que podría ser incluso como el imperio romano, grande y fuerte. Entonces, claro, Jesús quería corregir esta idea. ¿Y cómo sabemos que el pueblo pensaba de Jesús esto? Fíjense en Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, dice así: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Esto es después de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación a las 5,000 personas. Entonces, la gente obviamente quería coronar a Jesús, pero como rey físico. ¿Para qué? Para que los liberara del yugo romano. Y querían ver a Jesús como este libertador físico, como este libertador que los mantendría como una nación. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, no queremos nosotros hacer casi lo mismo con Jesús? Y tú querrás decir: bueno, yo quiero poner a Jesús como rey de Vic, ¿verdad? O rey aquí de Cataluña, o rey de España. No tengo ese sentido ahí de Jesús en este estilo mesiánico. Tal vez no, pero según lo que has podido leer en la Biblia, tal vez quieras encasillar a Jesús en una manera diferente. Tal vez quieras encasillarlo como Jesús tiene que ser aquel que tenga que sacarte de tu problema actualmente. Que Jesús tenga que liberarte de esta situación por la que estás pasando actualmente, o que Jesús tenga que abrirte puertas en esta situación en la que quieres entrar, o que tenga que darte un mejor trabajo, o que tenga que sacarte de tu mala situación económica, o qué sé yo. A veces cuando somos jóvenes oramos para que esa muchacha que está allá tal vez me pueda ver con mejores ojos y pueda yo salir con ella. A veces encasillamos a Jesús en cosas que queremos, pero que Jesús tal vez, obviamente, quiera abrir puertas para mejorar tu vida, primero espiritual con Dios, pero tal vez quiera llevarte por caminos diferentes. No nos damos cuenta, hermano, a veces el actuar de Dios. Queremos que Dios actúe de esta forma, queremos encasillar a Dios de esta forma, queremos que Dios me abra las puertas, pero esta que está aquí, que ya yo le he pintado, le he señalado y le he puesto aquí, esta, Señor, esta de allá no me gusta mucho, este camino por allá no me gusta mucho, y lo queremos encasillar ahí. Y si no se cumple esto, pues ya nos tomamos mal nuestra relación con Dios, incluso a veces molestándonos con Dios. Ahora, hay versículos que nos ayudan a entender que tal vez los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Algunos que ustedes ya se saben de memoria, otros tal vez que debamos repasar. Por ejemplo, tenemos Isaías 55 que dice así: mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que su pensamiento. Entonces, a veces los caminos de Dios obviamente no son los que nosotros esperamos, no son los que nosotros quisiéramos vivir, y nos toca vivirlo. Y nos toca aprender sobre qué necesito yo aprender en esto que estoy pasando, cómo esto puede mejorar mi relación con Dios, cómo esto puede trabajar mi confianza en Dios. El segundo que puse nos habla un poco de cómo deberíamos estar pensando en la manera de demandar a veces cosas de Dios. Porque no sé si les ha pasado, pero a veces cuando estamos por internet, por las redes sociales, por algunas personas que también hablan mensajes de Dios, nos invitan, nos quieren enseñar que hay que demandar a Dios. Con fe hay que demandar a Dios. El mismo Santiago dice que si no oras con fe no vas a recibir nada. Y nos invita a que debes declararlo de esta forma para que Dios abra esto en tu vida. Pero nos damos cuenta que la misma carta de Santiago dice algo importante para tener en cuenta en
en el capítulo 4, versículo 13, dice así: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Y aquí viene la pregunta. Obviamente oramos porque Dios abra las puertas, porque Dios nos guíe, porque no suframos, porque no pasemos necesidad. Pero ¿no es a veces mejor confiar en los planes de Dios, que son mejores que los míos? Y debemos, la manera de orar y no encasillar a Jesús es, bueno, Señor, yo quisiera esto, o estoy viéndome en esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O si tengo que pasar esta situación, hazme ver en ella tu amor, tu gracia y lo que puedo yo aprender de ello. Israel esperaba un reino físico, una liberación física, pero encontraron algo totalmente diferente, hermano, porque Jesús venía a instaurar un reino que no es de este mundo, dice él mismo. Un reino que ellos no esperaban, un reino que se abrió no solo para el pueblo de Israel, que se veían como la nación escogida de Dios porque fue dicha por él, sino además un reino que se abría para todas las demás personas. Y es allí que gracias a ese reino espiritual que se abre para todas las demás personas, es que nosotros estamos hoy aquí también. Es que nosotros que no somos israelitas, que no crecimos o no fuimos criados bajo la religión judía, podemos tener acceso a Dios gracias a Jesús y el plan que había trazado Dios para nosotros. Ahora, entendiendo ya esta primera pista, que es la única que se los da, que es la única que nos da para entender la parábola, ahora tenemos que meternos con el resto de las parábolas. Y dice así, el versículo 12, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban, enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Ahora, entendemos ciertamente que este rey que fue llamado a un país lejano para ser coronado rey, Jesús está hablando de sí mismo y cómo iba a partir de este ámbito físico para ir a los cielos, como después lo expone en su resurrección, y donde iba a ser coronado rey de la humanidad. Fíjense cómo lo habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús fue coronado para nuestra salvación y donde esperamos que vuelva por segunda vez. Entonces, este país lejano se habla de esa ascensión de Jesús y donde esperamos su regreso. Es decir, Jesús está tratando de hacer ver a las personas que la instauración de su reino no iba a ser inmediato, que no iba a pasar ya. Aunque los discípulos, los primeros cristianos, sí querían que pasara ya, confiaban que estaban en los últimos días, así como nosotros debemos verlo también, porque es parte de nuestro motor de querer predicar a las demás personas, que estamos en los últimos días, que Jesús puede volver en cualquier momento. Queremos que eso suceda, pero ¿cuántas veces siendo cristiano no te has encontrado con alguna persona que estás hablando del evangelio y te dice, bueno, a ver, tú dices que Jesús nació ¿cuánto? ¿Hace cuánto? Más o menos 2000 años, 1900 y algo. O sea que han pasado 2000 años desde que Jesús vino a la tierra. Y dice ahí en la Biblia y lo que tú lees que Jesús vuelve pronto, ¿no? Ahora, 2000 años es tiempo. ¿Cómo es que no ha vuelto Jesús? ¿Cómo es que sigues esperando que vuelva Jesús? Y te quieren hacer dudar. Ostras, si de verdad pasó, te dicen, si de verdad pasó, ¿por qué no ha vuelto Jesús por segunda vez? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dios mintió? ¿Dios se equivocó? ¿O Jesús es mentiroso? Bueno, ya en la iglesia del primer siglo, esta duda se iba haciendo latente. Las personas decían cuando se les predicaba, ¿por qué Jesús no ha vuelto? Y dice el apóstol Pedro, para tratar de darnos ideas sobre qué está pasando, tenemos la segunda carta que él escribe y dice así: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó? Fíjese bien la pregunta, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo
con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, y aquí responde la pregunta que hacía al inicio, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Entonces, el plan de Dios de seguir esperando es que las personas puedan llegar a la salvación. Y te pregunto yo, si Jesús hubiese vuelto antes, incluso apenas tú fuiste cristiano, si Jesús hubiese vuelto en ese momento, ¿no perdería la oportunidad a personas que no conocen de Jesús de llegar a la salvación? Perderían la oportunidad. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo viviente, ¿no? Que cuando yo llegué a la fe de mi familia, que somos 3 hermanos más mi mamá y mi papá, no había llegado nadie. Y después, al pasar el tiempo, 2 de mis hermanas llegan, mi mamá, que se bautizó recientemente, que está aquí, también llega. Y yo digo, si Dios hubiese llegado apenas yo me bauticé, apenas yo creí en el Señor, ¿qué hubiese pasado con ellos? No quisiera dejar eso en el aire, en la duda. Y es igual contigo. Debemos dar gracias de que el Señor no ha vuelto, aunque lo oramos, aunque lo pedimos, de que no ha vuelto, porque te da la oportunidad de predicar a tu familia, de abrir las puertas del reino de Dios a las personas que aún no conocen a Jesús. Y es ahí donde te preguntas, ¿qué estás haciendo con el tiempo que aún te queda aquí? ¿Cómo estás invirtiendo el tiempo que aún te queda en esta tierra? ¿Cómo estás esperando la venida del Señor Jesucristo? ¿Poniendo en marcha los planes que Dios quiere para ti, para que las personas se salven, o haciendo solo tu voluntad? Ahora, también esto puede verse retratado, parte de esta historia, en el versículo 14 que leímos. Algunos súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Tal vez puede ser esto porque Jesús tardaba en llegar, porque el rey se iba y abandonaba a su pueblo, o porque seguramente no era lo que ellos esperaban. Recordemos que los israelitas, ¿qué esperaban? Un reino físico, un rey que los liberara, que se coronara, que venciera al César, que venciera a todos los que tenía que vencer, y que Israel vuelva a ser una nación grande como antes. Al entender ellos que este rey, este Mesías no era así, muchos lo rechazaron. Y pregunto yo, hoy en día sigue mucha gente del pueblo de Israel, muchos judíos rechazando a este Mesías, rechazando a Jesús que vino, dio las señales y confirmó que él era el Mesías. ¿No lo siguen rechazando? Por supuesto. Y no más, y aún más, no solo ellos, sino parte de nosotros, parte de la humanidad sigue rechazando a Jesús. Es decir, estas palabras que Jesús daba de esta delegación que enviaba porque no querían que él fuera su rey, se cumplió y se sigue cumpliendo hasta hoy en nuestros días. Era un adelanto que estaba dando Jesús de lo que iba a pasar con muchos israelitas cuando lo rechazaran, porque no era el Mesías que esperaba para ellos. Pero aún así también era un adelanto de lo que las personas, al escuchar el mensaje de Dios, iban a hacer. Iban a rechazar a este rey. Aún así, Jesús da más detalle sobre lo que espera de sus discípulos, y es ahí donde también queremos ir un poco más lento, porque al final, la mayoría de nosotros, ¿qué somos de Jesús? Discípulos. Discípulos porque aprendemos y queremos poner en práctica sus palabras. Dice así: antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Tal vez lo has leído en otras traducciones, tal vez tengas otra traducción ahí en tu mano, la Reina Valera o otras que usan la palabra del griego que viene de minas. Y dice, le dio 10 minas. Y una mina era una moneda griega que valía 100 dracmas, siendo la dracma el valor de trabajo de un día de un jornalero. Es decir, podían tener 100 días de trabajo en sus manos. Tal vez no era mucho, 100 días de trabajo en tus manos. Ahora, lo importante aquí no es el monto como tal que Jesús está usando en su parábola, sino el punto crucial de la parábola es el mandato que da el rey. Invierte esto por mí mientras estoy de viaje. El significado de esto lo podemos encontrar no solo en diferentes mandamientos de Jesús que dio en su vida ministerial, sino también en mandamientos de primeros o la vida de los primeros cristianos que encontramos en el libro de los Hechos. Y te pregunto ahorita,
¿qué orden crees que sea o qué significa invierte esto por mí? Que fue cumplida tanto por los primeros discípulos, los apóstoles y las personas que conocían del ministerio de Jesús. ¿Qué significa esto que debemos invertir? Si leemos, y vamos a leer ahorita Marcos 16, dice así: entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Mateo 28. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 5:42, que narra parte de la vida de la primera iglesia, de los primeros cristianos, dice así: y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Es decir, hermanos, se nos ha dado la oportunidad y la obligación de anunciar la nueva noticia de que Jesús es el Mesías esperado, de que Jesús ha dado su vida por el rescate de la humanidad, y se nos ha dado la astucia de poder predicar sobre Jesús. Entonces, parte, y lo que quiere Jesús dar a entender es: ¿qué estás haciendo tú con esa oportunidad que Dios te ha dado? La oportunidad de abrir las puertas también a otras personas de que conozcan de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Estás invirtiendo como el Rey quiere que inviertas? Al final de cuentas, la clave de la vida del cristiano pasa por abrir las puertas del Evangelio a otras personas. Y es allí que queremos que te concentres, que queremos que seas confrontado en tu vida. Tal vez me puedas decir: bueno, es que no tengo la oportunidad de compartir con personas, no se me da bien. Y te pregunto, ¿en tu familia son todos cristianos o hay personas que no son creyentes? ¿Cómo trabajas para que ellos puedan conocer más de Dios? ¿Cómo trabajas en la iglesia, en el servicio cristiano? Porque predicamos no solo con nuestras palabras, sino con nuestra manera de actuar. ¿Qué áreas de la iglesia crees tú que podamos servir, o que tú puedas servir aún más, que yo pueda servir aún más? ¿Has hablado con los pastores a ver cómo puedo servir más? ¿Conoces los hermanos que no han podido venir en un tiempo porque están enfermos, que necesitan asistencia? ¿Conoces personas en necesidad de la iglesia, fuera de ella, que necesitan un servicio cristiano de ti? Porque parte de eso, hermano, es nuestra inversión en el reino de Dios, y que Jesús quiere que estemos en ella. Debemos manifestar el servicio cristiano también, así como el Evangelio. Las dos cosas son necesarias para nuestra vida. ¿Y por qué son necesarias? ¿Y por qué son importantes? Porque el Rey, ¿qué hizo después que fue coronado? Según la parábola, volvió. El Rey volvió. ¿Y qué hizo con los discípulos? Pidió cuentas, ¿no? El Rey volvió y pidió cuentas. ¿Qué pasó con lo que te di? ¿Invertiste o no invertiste? Versículo 15. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Jesús, hermano, como está dando la parábola, espera nuestra ejecución, espera nuestra inversión, espera saber el trabajo que has hecho con lo que se te ha sido confiado. Espera con ansia ver cómo estás invirtiendo estas minas, este saco de plata, o este evangelio que se te ha dado, se te ha abierto la oportunidad de conocerlo a Él. ¿Cuántas personas han sido alcanzadas porque tú le has predicado? ¿Cuántas personas has podido servir desde que eras cristiano? Sin obligación, sin porque te lo digan, sino por motivación propia. Quiero servir a la iglesia, quiero ayudar al que está necesitado, quiero ayudar al que está enfermo, quiero ayudar a mi hermano que no ha venido, que está pasando por una dificultad. ¿Cuántas veces ha pasado eso en tu vida cristiana? Hay unas palabras de un teólogo que se llama Hendrickson, que dice así, lo tienen en la pantalla: el regreso del noble y su reunión con sus siervos simboliza la segunda venida gloriosa de Cristo, cuando demandará de sus siervos que rindan cuentas del modo en que ellos han tratado el evangelio, y en esta conexión con los dones y las oportunidades de servicio que fueron puestos
a su disposición. Es decir, esperamos con ansia que Jesús venga por segunda vez. Y tal vez no todos, ¿verdad? Porque si no hemos trabajado lo que se nos ha dado, podemos decir, bueno, Jesús, ya va. Dame un poquito más de tiempo aquí para yo poder trabajar algo. No vaya a ser que pidas, que demandes que he hecho y no he hecho mucho. Entonces, Jesús nos va a preguntar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho tú, Gustavo? ¿Qué has hecho tú con lo que se te ha confiado? ¿Cómo has trabajado el don que se te ha dado? Y Jesús da a entender en la parábola que seremos recompensados si invertimos bien, si trabajamos en el reino. Somos recompensados, hermano. No sé si les ha pasado que cuando ejercitas el servicio cristiano, cuando predicas en la calle a las personas, eres recompensado también aquí. ¿O cómo es la alegría cuando llega un familiar tuyo a la fe? ¿No te alegra? ¿No te emociona? Cuando llega aquel amigo que le predicaste y mira, llegó. Wow, emociona, es un gozo poder sentir eso. Por ejemplo, me acuerdo, creo que lo explica, seguro, lo he hablado aquí varias veces, Joan, que está ahí sentado, lo conozco de los 12 años de edad, y cuando yo llegué a la fe, lo primero que hice fue predicarle. Con, no sé qué edad tenía, a los 18, 19 años que llegué a la fe, lo primero que hice, que íbamos al karate juntos, es reunir a todos mis amigos del karate y hablar de lo que aprendí. Y él, que se iba conmigo en el autobús, ahí le martillé bastante que a veces no quería irse conmigo. Pero para mí fue un gozo cuando él llegó a la fe. Después que decía, qué fastidio, Gustavo, estar hablando otra vez de la Biblia. Míralo ahí sentado. Desde Venezuela y aquí en Vic otra vez. Entonces, es un gozo ver que personas que le has predicado llegan a la iglesia. Es un gozo ver que el servicio que estás haciendo da sus resultados. Es un gozo ver la sonrisa de la persona quien está enferma y tú estás yendo a visitarla. Es un gozo poder sentir que estás ayudando con algo. Esa es la recompensa que tienes también aquí en la tierra. Es un gozo poder ver que a más personas puedes alcanzar, que Dios te va abriendo puertas para que tu servicio pueda ser dado a muchos más. Y ese gozo te lo puedes estar perdiendo si solo vienes y te sientas aquí a escuchar. Que está muy bien, a nosotros nos gusta que vengan a escuchar, pero te estás perdiendo mucho si solo haces eso. Si solo te concentras en ti, en tu trabajo, en lo que quieres ser, en tus estudios, si solo te concentras en eso, pierdes mucho, muchísimo. Y no queremos que pierdas recompensa de nuestro Dios. Porque Jesús dice, versículo 26, sí, respondió el rey, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. La recompensa es dada aquí, la felicidad también es dada aquí. Y según lo que podemos, y algunos han dicho, cuando Jesús venga por segunda vez, seremos aún más recompensados. Y es parte de la gasolina que nos mueve también para el servicio del reino. Nos tiene que abrir esto, hermanos, el corazón a querer servir, a querer predicar a más personas, a querer identificar cuáles son los dones que tengo para poder ayudar a la iglesia. Porque, y te aseguro, Dios te va a poner en lugares que tú no te imaginas, a hablar con personas que tú nunca lo pudieses imaginar, o que esté personas ahí al lado tuyo, sentados en la iglesia, que tú pensarías que nunca pudiesen haber llegado a la iglesia. Y encontramos lo último, que es la advertencia del Señor. Dice versículo 20, pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Y es chocante, ¿no? Es duro, porque este siervo no lo malgastó en cierto sentido, de que no lo despilfarró, de que no se lo gastó en sus propios asuntos, sino que lo guardó. Ahora quiero dejarte una cita de un teólogo que fue importante en el siglo XIX, contemporáneo con Spurgeon, que se llama John Charles Wright, y dice sobre esta parte de la parábola: el corazón del hombre inconverso es representado en esta expresión de una manera muy notable. Como Adán y Eva, cuando erraron comiendo del fruto prohibido, tienen miedo de su Señor celestial y no le ama. Como los israelitas que murmuraban en el desierto, no está de acuerdo con la actuación y la distribución de Dios y le acusa de dureza e injusticia. Los duros pensamientos acerca de Dios
son una marca común de todas las personas inconversas. Primero, le representan equivocadamente y después tratan de excusarse ellos mismos por no amarle ni servirle. Es decir, podemos ver dos posibilidades de este último siervo. Número uno, que era una persona inconversa, pero que estaba ahí en el paquete de los que le dieron algo. Eso puede ser la primera posibilidad. Estaba ahí de casualidad y mira, tú también invierte. Digo, bueno, por si las moscas no hago nada. Ni malgasto para que me cuelguen, ni invierto porque no tengo ganas. Esa es la primera, que era un inconverso. Pero la segunda opción puede ser que es una persona que asiste a la iglesia, pero que no ha dado un paso adelante por trabajar por Dios, por ejercitar el don que Dios le ha sido dado, por abrir su vida al servicio cristiano. Puede ser que tú hayas entregado tu vida al Señor, pero no comprendas todo lo que debes hacer por Él. No comprendas que tienes un regalo en tus manos, que es el Evangelio, que tienes ese regalo que debe ser compartido con los demás, que tienes el regalo de poder servir a los demás, de poder servir a tu iglesia. Es decir, podemos encontrar estos dos tipos de personas aquí en la iglesia. Es más, quiero decirte algo, yo he estado en ese tipo de personas también. Parte de mi vida puedo identificar esta etapa de este siervo en la que solo iba a estar sentado. Solo iba a la iglesia y porque tenía el mandamiento en mi cabeza de que tenía que ir. Si no, ¿qué van a decir los hermanos? Que ni siquiera voy a la iglesia. Hay que más o menos aparentar que estoy bien. Iba, me sentaba, pero en la semana no trataba de hablar con nadie sobre Dios. No me interesaba si alguien estaba enfermo en la iglesia. No quería ni siquiera ir a las reuniones. No quería hacer nada por la iglesia. Solamente ir el domingo y ya está. Ha habido etapas en mi vida en que he estado así. Y que Jesús confronta ese pensamiento con la parábola y dice, no es posible que el cristiano, el que ha entendido lo que significa ser salvado de sus pecados, el que tiene la oportunidad de servir, no es posible que no haga nada. No es posible que no venzas el miedo y te enfrentes a servir, a predicar, a dar más de ti. Serán juzgados, dice Jesús, por el Rey, estas personas junto a nosotros y a los enemigos, a los que con su vida rechazaron al Rey. Porque el versículo 27 decía, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Y es fuerte, son palabras fuertes de Jesús. A veces encontramos palabras fuertes de Jesús. En su segunda venida va a haber personas que van a ser castigadas. Y aún más, se nos va a pedir cuentas de cómo hemos vivido, de qué oportunidades. Has tenido oportunidades, vas a tener oportunidades de predicar el Evangelio. Tal vez has dicho, ostras, tenía aquí una oportunidad. A mí me ha pasado, que estaba hablando con una persona y digo, ostras, no le dije nada. Nada. Y ahí se fue. Y digo, bueno, la segunda vez que la vea, tengo que tratar de abrir en algo la conversación sobre Dios. O conozco a una persona que está pasando necesidad y no hice nada. Tengo que ese pensamiento cambiar en mí. Ostras, si se me da la oportunidad de conocer a alguien que está pasando necesidad, si sé en la iglesia de alguien que necesita ayuda, si se me da la oportunidad de hablar con una persona que no conoce de Jesús, ¿qué hago? Pues tengo que moverme a servir al Rey, a multiplicar lo que me ha sido dado. Tenemos evidencia no solo por las palabras de Jesús, sino por muchas cartas del Nuevo Testamento, incluso y más aún por la de Apocalipsis, de que Jesús vuelve. De que Jesús vuelve por segunda vez y de que Jesús va a pedirte cuenta de qué has hecho con lo que te ha sido entregado. Las personas en ese tiempo con Jesús que no, al final no quisieron aceptar lo que hicieron con él en Jerusalén, lo entregaron a los romanos. ¿Qué hicieron cuando Pilato dijo, liberamos al ladrón y liberamos a Jesús? ¿Qué gritaron ellos? Que lo crucifiquen, crucifíquelo a ese, al ladrón póngalo otra vez en la calle. Estas personas, hermanos, decimos, bueno, esos son los que serán juzgados, yo no. Pero a ti también Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho hasta ahora? Y es la pregunta que quiero dejarte hoy. Nuestra invitación es que puedas servir a la iglesia. Eres importante para Dios, tan importante que Jesús dio su vida por ti. Tienes talentos, dones, tienes oportunidades de servicio aquí. Aquí, en tu trabajo, en tu familia, en la calle. ¿Qué estás haciendo con esa oportunidad? Porque como leíamos en Santiago, la vida aparece y desaparece como la neblina. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Entonces, ¿qué oportunidad? ¿Qué puedes identificar hoy donde puedes servir al Señor? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.
de que Dios nos pueda permitir identificar oportunidades de servicio, de poder predicar más, de poder invertir sabiamente lo que se nos ha sido dado.